Atacama en el tiempo, un viaje histórico, programa especial de Chañarcillo TV, es presentado. Atacama en el tiempo. Comenzamos nuestro programa con este viaje histórico. Agradecemos a Mall Plaza Real, siempre más cerca de ti, Atacama.com, facilitadores de acuerdos y negocios, y el Foro de Desarrollo Regional a través del FOREDE, desde el 24 al 26 de octubre en Antay Casino. Junto a ellos y junto a ustedes también, vamos de viaje a través de nuestro programa Atacama en el tiempo. Estoy en los estudios de la radio de la Universidad de Atacama, pronta a cumplir 50 años. 50 años de historia, 50 años de cultura, 50 años de noticias, ¿verdad? 50 años de hechos que ocurrieron en esos años a través tanto del éter de la emisora como también en nuestra ciudad de Copiapó. Vamos de inmediato con nuestro entrevistado. Radio Universidad de Atacama, una emisora de nivel universitario para ser extensiva a toda la comunidad. Hoy vamos a adentrarnos a 50 años prácticamente de historia, de cultura, de información, de compañía, de muy buena música a través de una radio que está pronta a cumplir 50 años. Y para ello nada más que y nada menos que con un hombre que es prácticamente uno de los fundadores de esta emisora, Juan Soto Meneses, actualmente director de esta emisora y también, por supuesto, hombre de radio de hace ya muchísimos tiempos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Para mí es un placer, digamos, volver a estar al lado de este gran maestro. Gracias, muchas gracias. Muy bien, Jorge, muchas gracias ahí por la visita. Felicitar al diario Chañarcillo y a ti por esta iniciativa de conversar, ¿verdad?, con estos viejos radiodifusores. Somos hombres de comunicación, esta es nuestra pasión y aquí estamos justamente, pues hace ya, al menos en lo personal, más de 50 años en esta actividad y esperando cumplir en esta radio, en la radio de la Universidad de Atacama, el próximo 11 de enero, los 50 años, medio siglo de actividad prácticamente ininterrumpida. Juan, cuéntanos un poquito acerca de este comienzo, porque tú empiezas, digamos, y tengo entendido que antes del año 1974, cuando la radio era radio interna en la Universidad Técnica del Estado, ¿cuál fue el motivo, digamos, de la aparición de ese medio tan importante que a pesar de los años, ya el año o en la década de los 40, ya tenía un hastío, ¿verdad?, por supuesto, de formar una radio? Claro, mira, esta es una iniciativa que parte en el momento en que la radio era el boom, era la estrella de los medios de comunicación en Chile en la década del 40, en su mayor apogeo. Un grupo de estudiantes y profesores de la entonces Escuela de Minas de Copiapó fundaron una radio interna que operaba con solamente estudiantes de, en esa época, las carreras de ingeniería, ¿ya? Con el apoyo de los profesores, de los directivos de la Escuela de Minas. Este grupo de estudiantes crearon esta radio que tenía una estructura muy formal, tenía un grupo de 6 locutores, 6 radiocontroladores, imagínate qué gran número, ¿ya? Y desarrollaban programas de orden cultural y de entretención para animar la vida al interior de la Escuela de Minas de Copiapó. No nos olvidemos que en esa época la mayoría de los estudiantes venían de otras regiones del país, del norte, del sur, de las zonas mineras, vivían al interior, teníamos vida universitaria, ahí dormíamos, nos alimentábamos, por lo tanto la radio amenizaba
era un medio de comunicación que servía mucho a la comunidad estudiantil de aquellos años. Juan, ¿tú te acuerdas de algunos temas, digamos, que se escuchaban en aquellos años, o autores o intérpretes? Estamos hablando de los años 70, 74. Sí, no, por cierto, muchas canciones, pues las canciones de la época. Pero en particular, a mí hay temas que yo los tengo muy grabados en la memoria, ¿ya? Por ejemplo, me recuerdo mucho que en los comedores de la universidad a los estudiantes les gustaba mucho una melodía que se llamaba Tilly Lot, ¿ya? Que la interpretaba André y su conjunto. Entonces, tararán, tan, tan, es una melodía así. Sí. Y los estudiantes en la hora de almuerzo, cuando tocamos esa melodía, con la vajilla, ¿verdad? Golpeaban, iban cantando, entonces era muy entretenido. Me recuerdo también muy, pero muy bien de una vieja melodía que era la Rapsodia sueca, que era una rapsodia tengo entendido que no me recuerdo muy bien cuál era la orquesta que la interpretaba, pero el tema se llama Rapsodia sueca, que era la melodía que nos acompañaba cuando hacíamos llamados a concurso, cuando se producía alguna vacante para la radio. Esa era nuestra característica. También me recuerdo de mucha música clásica. Era muy poca los discos que teníamos, los cuidábamos mucho, así que los temas eran muy, muy conocidos. Tocábamos canciones en esa época, estaba muy de moda todavía la nueva ola chilena, así es que tocábamos los discos 45, los cuidábamos como tesoro, ya sobre todo los materiales, las agujas de los discos, que era muy caro. En esa época era muy, pero muy caro tener un tocadisco, tener una aguja para el tocadisco, tener un amplificador, tener un micrófono nuevo era prácticamente imposible, ¿ya? Eran elementos demasiado caros para la época y muchos de esos equipos nosotros aún los conservamos. Ahí se escuchaba Nino Dorado. Claro. Bueno, Cecilia. Correcto, exactamente. A los estudiantes les gustaba mucho la música de los clásicos anglos, ¿verdad? Bueno, los Beatles, Elvis Presley, pero también estaban los antiguos Bobby Darin, Neil Sedaka, Perry Como. Sería largo de enumerar ahí. Brenda Lee, todavía eran muy populares en esa época del 70. Estaban prácticamente en sus comienzos. Correcto, artísticos. En el boom. Juan, nos quedamos, vamos a contarle a nuestros televidentes que la radio interna en aquellos años funcionaba bajo el escenario del estadio techado de la universidad, que todavía existe. Juan, nos vamos a quedar ahí en ese lugar para recordar a través tuyo estos famosos tolomiros. ¿Cuál era cuál era la intención? ¿Por qué se hacían los tolomiros? ¿Y qué es lo que era el tolomiro? Bueno, el tolomiro era una fiesta netamente universitaria y se realizaba nada menos que para celebrar la llegada de los nuevos estudiantes, de los mechones. Entonces era una fiesta musical que tenía justamente ese propósito. Se le denominaba tolomiro como una manera de hacer una humorada a un director que tenía la sede Copiapó de la Universidad Técnica en aquel entonces, ¿ya? No voy a decir su apellido, ¿ya? Pero él tenía una cara larga, muy parecida a un moai, entonces en honor a él esa fue la razón, ¿ya? En honor a él se colocó el nombre de Tolomiro. Y ese nombre perduró, creo que hasta el día de hoy esa fiesta se hace. Y es una fiesta donde solamente cantan los estudiantes, se realizaban números artísticos, mucho sketch en aquella época, ya con mucho sentido del humor, se cantaban canciones, muchas veces se cambiaban las letras de las canciones con
hacíamos alusión a situaciones propias de la vida universitaria, se la dedicábamos, no sé, a los de la cola del hambre, se la dedicábamos a los que eran enamorados. Mira, era una fiesta solamente para divertirse, para pasarlo bien, y que obviamente reflejaba el espíritu de los jóvenes de la época. Qué bien, estamos conversando con Juan Soto Meneses, director de la radio de la Universidad de Atacama. La verdad es que son 50 años de historia y queremos agradecerle a Mall Plaza Real, siempre más cerca de ti, también a atacama.com, facilitadores de acuerdos y negocios, y darle la bienvenida también al Foro de Desarrollo Regional Forede, impulsado por la Corproa desde el 24 al 26 de octubre en el Casino Antay. Juan, ¿cuál fue el proceso de la radio siendo AM? ¿Qué significaba primero? Que, digamos, la radio era en amplitud modulada y después pasó a FM. Sí, hay una etapa que falta ahí, Jorge, que es muy importante entenderla. El año 1974, a muy pocos meses de que se produjera el golpe de Estado, le llegó a la rectoría nuestra una notificación de la Subtel, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, donde le daba un plazo de 30 días para poner al aire la emisora. Entonces para nosotros nos sorprendió, porque nosotros no sabíamos que teníamos una emisora. Y como dependíamos de la Universidad Técnica del Estado, que era una universidad que tenía sedes en todas partes del país y tenía radioemisoras, lo que había ocurrido es que la Universidad Técnica del Estado había pedido concesiones para todas sus sedes, pero no todas esas concesiones las había activado. Y estaba la nuestra, que era la de la sede Copiapó de la Universidad Técnica del Estado. Imagínate, la Universidad Técnica del Estado estaba intervenida, se había atacado ahí la propia planta transmisora. Entonces, en aquella época, el profesor Hugo Garrido, que era director de extensión, dijo: ¿qué hacemos frente a esto? Si tenemos un mes para sacar una radio, ¿ya?, y no tenemos absolutamente nada, ¿qué hacemos? Entonces, muy diligentemente, con la sabiduría que él tenía, se fue a Santiago. Y en Santiago, al único que encontró fue al técnico de la radio, ¿ya? El resto había desaparecido, no había nadie. Y el técnico de la radio, que era don Carlos Leiva, entendió la situación y le dijo: mire, salvemos la situación, yo le voy a armar un equipo rápido para que usted pueda no perder esa concesión. Así que de esa manera vino Carlos Leiva, con el apoyo de otros técnicos, de don José Herrera, nuestro querido y desaparecido Pepe Herrera, técnico que reparaba radios en aquella época, un gran radioaficionado. Se logró armar este equipo. Tenemos fotografía de ese primer transmisor que estaba en un rack con unos tubos colgando, y logramos sacar esta primera señal de radio. Luego ya vinieron otros adelantos, se modernizó la radio. Tuvimos en ese proceso prácticamente desde el año 1974, desde enero, hasta el año 1990 en AM. Y luego, bueno, emigramos a la frecuencia modulada, porque ya la AM, las emisiones en AM en nuestro país estaban bastante en decadencia. Teníamos además problemas. Tener una radio AM significaba tener prácticamente un terreno ocupado con una planta, una infraestructura tremenda, y logramos cambiar a la frecuencia modulada. El mismo técnico, Carlos Leiva, que nos prestaba ese servicio, nos hizo ese transmisor. Esta radio siempre se ha hecho con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, con muy poco recurso. De verdad, hemos logrado tener lo que tenemos hoy en día, que es esta radioemisora. Qué bien. Hugo Garrido Gaete lo lleva a la conversación, gran maestro y un gran profesor. Además, hoy la Escuela de Música lleva su nombre. Juan, la radio se ha caracterizado por un gran porcentaje, digamos, de sus horas de emisión
en la parte cultural, en la parte de entrevista, hoy en día se siguen, digamos, con esos mismos programas. Claro, lo que pasa es que el propósito de la radio de la universidad es muy claro, ¿ya? La radio tiene muy claro sus objetivos, que son difundir primero el quehacer de la universidad, promover la cultura, ¿ya? Ser un canal de expresión de todas las manifestaciones. Por eso nosotros siempre hemos abierto la radio a todas las manifestaciones culturales que lo solicitan. Promovemos a los artistas regionales, promovemos el arte, el teatro, la música, la poesía. Hoy tenemos un proyecto de poetas de Atacama y siempre tenemos algo diferente. Hemos desarrollado programas con niños, los primeros programas infantiles, y te diría, yo creo que los únicos programas infantiles que se han desarrollado han sido justamente en esta radio. Promovemos la música culta, que la gente le llama la música clásica o la música selecta. La promovemos con el apoyo, bueno, siempre de muchas instituciones, como han sido las radios internacionales, que hoy ya prácticamente no existen, y nosotros nos hemos quedado con esos registros, como es la Deutsche Welle, la Radio Nederland de Holanda, la misma Voz de Estados Unidos de América, que nos aportaba mucho programa cultural. El objetivo de la radio siempre ha sido ese: difundir la cultura en su amplio sentido, la ciencia, los avances científicos, siempre los estamos dando a conocer en un lenguaje sencillo, a objeto de que la gente conozca, ¿verdad?, de esa realidad que no todos los medios abordan. Juan, la radio de la universidad desarrolla, como estábamos conversando, periódicamente proyectos de difusión cultural a través de la participación en fondos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, fondos de medios de comunicación, y en los últimos años ha transmitido series de radioteatro. Yo te voy a traer al recuerdo y a colación, Juan, un programa que tuvo muchísimo éxito, que se llamó Encuentro, que nosotros, bueno, digo nosotros porque yo en esos años también pertenecía a la radio de la universidad. Quizás fuimos los primeros en desarrollar este tipo de programas en vivo a través del éter, y tenemos muchos recuerdos de ello. Correcto. Bueno, mira, el programa Encuentro era una iniciativa que se desarrolló ahí en la década del 70, José Carrasco, ¿verdad?, con el equipo. Ahí tenemos fotografías donde tú apareces ahí, Carlos Hurtado, Isaías Ibacache, todo el equipo de la radio colaborando en el Palacete, promoviendo el desarrollo de la cultura, abriéndole a los artistas de la zona un espacio para el canto, ¿verdad?, con concurso como era época. Esto venía un poco de la idea de lo que fue un gran programa que tuvo la radio de Atacama, que se llamaba Cita para 100, que era un programa que se transmitía ahí en la sede del Club Copiapó, en un espacio muy pequeño donde no cabían más de 100 personas, por lo tanto era Cita para 100. Y ese programa tuvo tanto éxito que hoy en día, por ejemplo, Pedro Plaza, que era uno de los artistas de la época, me invita para que podamos evocarlo, hacer al menos una o dos ediciones de la famosa Cita para 100. Bueno, eran en realidad tiempos que hoy es difícil poder volver atrás con ese tipo de eventos que requieren de una gran producción. Como cualquier producción de un evento donde hay artistas en vivo, donde hay público, donde hay que regalar premios, donde hay que coordinar sonidos y muchas cosas. Y se hacía con solamente mucho empuje, ¿no? Los recursos eran muy limitados. Tú lo sabes porque tú trabajaste ahí. Entonces son hitos que yo creo que para nosotros resultan inolvidables, muy valiosos para los aprendizajes, para la experiencia que uno ha logrado y para transmitir también esa experiencia. Hoy en día los eventos son, no sé si más sencillos o son más difíciles, pero hoy día tienen todos los canales de televisión, las radios incluso, los medios tecnológicos para hacerlo, ¿ya? Entonces resulta mucho más sencillo. En aquella época no se contaba, no cualquiera podía tener 4 micrófonos. Nosotros creo que teníamos 2, ¿ya? Si no me equivoco, ¿ya?
y teníamos que conseguir con alguna persona, siempre los cables nos zumbaban, no nos salían, en fin, teníamos una serie de dificultades, producto justamente de la carencia y de la poca tecnología que había existente en aquella época. Pero fueron momentos muy, muy importantes, muy emotivos. No te olvides que también hacíamos transmisiones desde el centro cuando se transmitían los desfiles y teníamos un cable nosotros que tiramos desde la propia universidad a través de los postes del alumbrado público hasta la propia plaza, y cuando conectábamos a veces no llegaba la señal y había que recorrer punto por punto para ver dónde estaba la falla, ¿ya? Eran tiempos bien heroicos, muy heroicos. Se corría todo el día con esos famosos carretes, claro, de este cable que habla. Bueno, y de hecho, Jorge, la celebración del Día del Trabajador Radial, que es el 21 de septiembre, obedece justamente a ese esfuerzo, porque antiguamente la parada militar, que era el día 19 de septiembre, era el mayor evento que tenían las radios. Transmitían la parada militar desde el Parque O'Higgins, no sé dónde se hacía antiguamente, si era en la Quinta Normal. Entonces se movía una gran cantidad de equipamiento, camionetas, camiones, mucho cable, mucha gente trabajando para poder llevar la transmisión de la parada militar. Y a nivel local no era distinto, nosotros teníamos que mover muchos recursos para llegar a la plaza, para probar la señal, que teníamos muy poca disposición para poder celebrar las fiestas patrias. Entonces, una vez finalizado eso, había que desarmar, volver todo en orden. Por lo tanto, qué mejor oportunidad para celebrar el Día del Trabajador Radial, 2 o días después de la parada militar, reunirse en una fiesta familiar. Y ha quedado ahí, pues no es muy buena la fiesta del 21 de septiembre, porque tú ya has celebrado el 17, hoy día se celebra 16, 17, 18, 19, hasta el día 20, y después el 21 seguir celebrando es como mucho. Bueno, ahora, Juan, para hacer este tipo de transmisiones se necesita solamente el celular. El celular, que aquí tiene absolutamente todo. Juan, tú también tuviste a cargo el departamento de fotografía de la universidad. Correcto. Tu experiencia, me recuerdo, bueno, también como en todo círculo humano, ¿verdad? Siempre hay historias, chascarros y qué sé yo. ¿Tú tienes alguno que puedas contar, digamos, en esta conversación? El tema de la conversación, digamos, directa. Yo me recuerdo de un tema que no sé si es real o no es real. Tú tenías una moto que era una Garelli. Una Garelli, ¿verdad? Que la usaban los 1000 y tantos estudiantes, menos tú. Bueno, sí. Dime. Sí, era una moto que compramos justo. Mira, nosotros nos iba bastante bien con la fotografía. Éramos un grupo, un club de fotografía, donde habíamos varias personas ahí. Yo era uno de los líderes, obviamente, y realizábamos trabajo y fuimos aprendiendo bastante de fotografía. En esa época la fotografía a color era muy incipiente y trabajábamos fotografía blanco y negro. Llegamos a hacer unos pósters gigantescos que todavía están en exhibición en varios lugares. Por ejemplo, si tú vas a la Asociación Minera o vas ahí a Paipote, no sé si todavía estarán ahí unos tremendos pósters, ya eran pósters gigantescos, ya que nosotros hacíamos de fotografía de la locomotora, de la plaza de Copiapó, de nuestros cerros, y se hacían con una máquina de 35 milímetros. Utilizábamos estas bandejas que tienen los tubos fluorescentes para revelar este papel fotográfico. Era una tarea heroica. Yo tengo muy lindas experiencias y todavía guardo muchos negativos de aquellos tiempos, que mis amigos exalumnos valoran mucho cuando subo a veces a las redes sociales fotografías de ellos, ¿verdad? Muchos han partido ya, por lo tanto esos negativos cobran bastante valor. Estuvieron perdidos en algún momento, porque cuando uno se retira de esta actividad llegan otras personas y uno no se lleva las cosas porque son de la institución, van quedando ahí, pero no todos tienen el cuidado, ¿verdad?,
la delicadeza de guardar esto como un patrimonio que no es personal, es un patrimonio de la universidad. Debo sentirme muy orgulloso que muchas de estas cosas yo las he rescatado. Yo logré rescatar también, Jorge, y eso es muy importante, una película que luego la edité. Es una película en colores que está incluso en YouTube, que se llama, es bien fome el nombre que le pusimos para subirla a YouTube, se llama Película de la Escuela de Minas de Copiapó. Ya, mira, pues, ya. Y es una película en 30 y en 19 milímetros, no lo tengo muy claro cómo es el milimetraje ahí de eso, pero que tiene la virtud que es una película en colores que fue filmada en varias etapas de la Escuela de Minas, desde el año 1946 en adelante, creo, o tal vez un poco antes. No teníamos certeza de cuál era el origen, pero en cierta oportunidad vino un exalumno, el profesor Marchán, que era un profesor de química en Rancagua, que era exalumno, vino a visitar un día ya a muy avanzada edad, lo trajo su hijo, y nosotros teníamos esa película, y se la mostramos, y él reconoció esa película a personas que eran sus compañeros de curso. Entonces ahí logramos corroborar con él y luego con otros profesores como don Andrés Luz, profesor de la universidad, ¿verdad? El profesor Astorga, que efectivamente esas imágenes, ellos eran exalumnos, correspondían a épocas de la década del 40, de la década del 30, ¿ya? Y esa película está en las redes sociales, está en YouTube, usted la busca por Película de la Escuela de Minas de Copiapó. Está en dos tandas esa película. En esa época no nos permitía YouTube subir el total de la... El total de hoy día se puede, ¿ya? Pero en esa época no. Entonces ahí está en dos tandas. En esa película, para presentarla, en realidad tuvimos el apoyo de varios exalumnos, tuvimos el apoyo de ex profesores de nuestra universidad, de ex funcionarios que iban relatando. Entonces es un muy buen aporte a la tradición, la historia. Si esa película hubiese quedado ahí, lo más probable es que hubiese desaparecido. Hoy día está al menos resguardada, tenemos los originales, yo aún los conservo, y está en YouTube, porque la gente la puede descargar gratuitamente. Tiene muchas visitas de exalumnos especialmente. Como muchas visitas, esperemos también que tenga nuestro programa. Al finalizar, Juan, quiero recordar y por supuesto también de una u otra manera agradecer la participación de muchísimos colegas que ya no están. Como, entre los locutores que yo me recuerdo estaba José Carrasco Gutiérrez, ¿verdad? Freddy Arancibia, Carlos Hurtado, Lorenzo Sotomayor, y de los radiocontroladores de la época, un hombre que ya se fue, Juan Carlos Miranda. Correcto. Ernesto Pluto Saavedra. Pluto Saavedra, que también ya no está con nosotros, al igual que me recuerdo que hizo varias veces programas también en la universidad, en la radio, Jaime Aylan. También tuvo en algunos momentos espacio. Bueno, Jaime fue hombre de radio, trabajó con Enrique Gallo mucho tiempo, tenía un espacio que era muy, muy escuchado y también iba a nuestra radio. Ahí tenemos que recordar también, tú que trabajaste también tanto tiempo, ahí estuvo con nosotros también trabajando Ricardo Reyes, pues que era la voz de la radio Juan Godoy, luego terminó acá trabajando para nosotros. Isaías Ibacache, acordarnos, eran estudiantes, Humberto Rego. Bueno, yo creo que han pasado muchos, pero muchas personas, la mayoría de ellos ya no hace radio, creo que yo soy el único que va quedando. Joel Castro también estuvo trabajando con nosotros, que todavía hace radio, tiene una iniciativa en una radio en internet. Bueno, y tú que estás también todavía activo en esto. Claro, y un recuerdo también para que, ahora se está viendo muchísimo a través del Mega, Holtzman, Guillermo Holtzman, analista político. Fíjate que yo tengo una historia con Guillermo Holtzman que la he conversado. Yo soy muy amigo de Guillermo Holtzman. Entonces, esto es muy gracioso, porque Guillermo Holtzman, cuando era estudiante, a él le gustaba mucho la radio.
y él venía siempre a la radio y él quería ser locutor. Y nosotros, fíjate, equivocadamente, nunca le dimos la oportunidad de que hiciera locución, porque Guillermo Holzman, en aquellos años era tartamudo, ¿ya? Sí, me recuerdo. Tartamudeaba bastante. Entonces, y tenía eso, ¿ya? Y le costaba mucho sacar las palabras. Entonces nosotros le decíamos, mira, tienes que superar eso, pero nunca le dimos la oportunidad. Bueno, y hoy día, Guillermo, obviamente, eso era muy joven, superó ese tema, ¿ya? Y hoy lo vemos como un gran analista político. A nosotros nos llena de orgullo que haya logrado esa posición, pero tiene una capacidad de expresión que cualquiera quisiera tenerla. Y nosotros en aquella época no tuvimos la visión. Fue lo mismo que le ocurrió, por ejemplo, a don Hugo Garrido con Pedro Plaza. Pedro Plaza era compañero mío en el ETP, y en el primer año el profesor Hugo Garrido sacó a todos los estudiantes para ponerle un anato, los sacaba a cantar, ¿ya? Y Pedro Plaza, que era un cabro flaco desgarbado, estamos hablando de chicos de primer año medio, eran niños de 13, 14 años, no era más que eso, salió a cantar una canción de Leo Dan que se llama Te he prometido. Entonces Pedro Plaza nunca pudo tomar el tono, porque es una canción que dice Te he prometido, y ahí se le iba la voz. Entonces Garrido le dijo, mire, usted no sabe cantar, así que vaya a sentarse, y yo le puse que le había puesto un 1, tenía que haberle puesto un 4, una cosa así. Entonces, después Pedro Plaza se hizo muy famoso y lo llevé un día a la casa de Hugo Garrido cuando ya don Hugo estaba en sus últimos años, y yo le decía, mire, qué equivocado usted, ¿se da cuenta? Usted, con un hombre tan sabio, un maestro, nunca pudo entender a este artista que le puso un 3 en su primera nota de música, y él después llegó a ganar el Festival de la Canción de Viña del Mar y otros festivales. Pero así es la vida, pues, si estas cosas son así. Si uno pudiera encontrar, Jorge, ahí lo que le pasaba a mucha gente, que en principio nadie la consideraba talentosa, y resultaron ser los hombres más talentosos de la humanidad. Pues le pasó a Einstein, le ha pasado a Mozart, le pasó a Beethoven. Está la historia plagada de personas que tenían problemas y que después fueron realmente muy talentosos en su vida adulta. Qué bien, Juan. Todo tiene su principio y también todo tiene su final, digamos, en estas conversaciones. Lo bueno es que queda todo esto en el recuerdo, Juan. Esta conversación que hemos tenido los dos después de tanto tiempo va a quedar ahí justamente, pues va a quedar en la nube de la historia, donde quizás nuestros familiares, ¿verdad?, cuando ya sean maduros, gente, digamos, papá, abuelos, también nos van a ver a través de estos medios. Yo, antes de despedirme, Juan, quiero también agradecerle la buena voluntad de Luis Vega, y también del Piro. El Piro también es uno de los hombres de radio, ¿verdad?, con más de 50 años, yo creo que casi 60 años. Pero es mucho más antiguo que todos nosotros en radio, porque Exacto. Él partió desde muy joven en la radio Atacama, ¿verdad?, cumpliendo todas las funciones, y hoy está aquí con nosotros y es un gran comunicador. Así que también un saludo para él. Sí. Juan, 1.000.000 de gracias una vez más. Ha sido ya hartos años, digamos, de amistad, de conocernos, y me resulta muy grato, amigo, de conversar a estas alturas con un hombre también sabio, y un hombre, más que nada, Juan, fuera de ser un periodista, también es un humano, un hombre comprensivo, un gran amigo. Muy bien, gracias por tus palabras, Jorge. Y bueno, agradecer a tu persona y al diario Chañarcillo, que nos da esta posibilidad de conversar estos temas que a lo mejor para nosotros son interesantes. Uno a veces piensa que a la juventud no le interesa, pero es bueno evocar la historia, lo que fue el pasado, porque lo que tenemos hoy, ya con todas las dificultades que pueden haber en ello, son obra del trabajo de muchas personas. En esta radio no es solamente mi trabajo, ¿ya?
yo he puesto una mínima parte. Aquí han colaborado muchas personas, como tú lo has hecho, han colaborado estudiantes, han colaborado profesores, trabajadores que han llegado a la radio. Todos han puesto un granito de arena para que este medio de comunicación, que es la radio de la Universidad de Atacama, se mantenga todavía vigente, se vaya modernizando, se vaya actualizando y sirva al propósito para el cual fue creado, que es ser la voz de la universidad, que es ser un canal de expresión para difundir la cultura, el arte, para estar al servicio de la comunidad, para informar, para entretener y por sobre todas las cosas para educar, especialmente en los valores. Así que muchas gracias, Jorge, por esta conversación y gracias a ustedes por vernos. Bien, pues así estamos llegando al final. Hay muchísimas cosas que podríamos ir contando y también ir agradeciendo. La facultad, digamos, de medicina de la Universidad de Atacama es un gran logro. Y tengo entendido que pronto van a egresar los primeros doctores o los primeros médicos, ¿verdad?, de esta facultad de medicina. Vamos a agradecerle también a Mall Plaza Real, siempre más cerca de ti, también a atacama.com, facilitadores de acuerdos y negocios y el Foro de Desarrollo Regional Forede, impulsado por el Corproa, desde el 14 al 26 de octubre en Casino Antay. Juan, una vez más, gracias. Gracias a ti, Jorge, y a tu disposición. Bien, nosotros nos vamos. Así es, para invitarlos en los próximos días a otro encuentro a través de este programa. Atacama en el tiempo, un viaje histórico. Programa especial de Chañarcillo TV. Es presentado